pues hoy vamos a ver un tema bastante delicado e interesante para la mayoría de los dueños de negocio y un tema también bastante recurrente en las consultas que me hacen. Para ir ilustrando de mejor forma lo que voy a compartir, pues me permito que pueda mostrar aquí la pantalla. Y pues bueno, vamos a empezar a platicar sobre cómo enfrentar una demanda laboral. Es un tema bastante amplio. Lo tocaré desde el punto de vista de en qué consiste, los efectos que causa y bueno, cómo enfrentar todo esto de la mejor manera. Debo aclarar lo que no va a ser una clase de derecho procesal laboral, no es una clase propiamente jurídica, sino más bien una serie de comentarios y sugerencias para que lo pueda atender el dueño del negocio, a aquella persona pues que tiene trabajadores y que lamentablemente, eventualmente, aunque haga bien las cosas, o aunque pareciera que hace bien las cosas, eventualmente se va a ver pues preocupado por una posible demanda laboral. Vamos a primero platicar pues qué es eso de una demanda laboral. Primero pues dejarlo claro, pues efectivamente es un proceso legal que se lleva frente a la autoridad laboral, que en este caso es la Junta de Conciliación y Arbitraje, y podemos decir, como lo hemos mencionado en algunas otras sesiones, la demanda pues es una exigencia. Entonces, pues, una demanda laboral de forma muy sencilla, de forma muy coloquial, pues es la exigencia que hace el trabajador al patrón. Obviamente, si en la gran mayoría de los casos el trabajador considera que si va y le exige al patrón, pues el patrón no le va a hacer caso. O en muchas circunstancias ya lo ha intentado hacer con el patrón, ya le ha pedido algo que cree el trabajador que merece y el patrón se ha negado a dárselo. Entonces, pues el trabajador acude a la autoridad correspondiente, que es la Junta de Conciliación y Arbitraje, y frente a ella, pues demanda, ¿no? Va y demanda, va y le exige ante la autoridad al patrón que cumpla con una serie de prestaciones. ¿Cuáles son esas prestaciones? Ahorita las voy a platicar, pero primero habrá que ver cuál es el motivo más recurrente y del único que platicaré en esta sesión por obviedades de tiempo. El motivo más recurrente por el que un trabajador le exige cosas a su patrón frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues el motivo es que el trabajador considera que ha sido despedido injustificadamente. Pues es cuando normalmente el trabajador va ante la autoridad. Vamos a el pretexto común de muchos trabajadores que buscan utilizar a la autoridad laboral, pues para obtener un beneficio para ellos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, de forma muy concreta, en muchas ocasiones, si bien es cierto, los patrones no cumplen con sus obligaciones frente a los también la realidad es que en muchas otras ocasiones hay que abusan de lo que quieren pedir y utilizan a la debido a cómo está pues realizado jurídicamente y en la práctica el funcionamiento del derecho procesal laboral. Entonces, hay algunos trabajadores que buscan abusar y acuden a la autoridad. ¿Cuál es el motivo? Entre paréntesis, en algunos casos, pero son los que nos afectarían lamentablemente en mayor medida, en algunos casos, el pretexto para que el trabajador acuda ante la Junta de Conciliación, pues un despido injustificado. Cuando injustificado era lo que platicábamos en la sesión anterior, es decir, hay una terminación de la relación laboral con responsabilidad para el patrón. De manera normal le llamamos a eso un despido injustificado. Entonces, ¿qué le corresponde al trabajador? Como también lo vimos en la sesión anterior, pues le corresponde una indemnización que consta de 3 meses de salario, una prima de antigüedad que son de 12 días por año trabajado y el finiquito, ese no está ahorita en la diapositiva, pero ya lo platicamos la otra vez. Sin embargo, ese no lo pongo porque les recuerdo, como lo vimos también en la sesión anterior, que el finiquito corresponde en cualquier momento en que se termine la relación laboral, independientemente de si es justificado el despido, injustificado, o si fue una renuncia, es decir, de la libre y espontánea voluntad del trabajador, salió o surgió la voluntad de retirarse del puesto de trabajo. Bueno, entonces, retomando este punto, normalmente lo que va a exigir
el trabajador es la indemnización de 3 meses de salario, la prima de antigüedad y los salarios vencidos. Como ustedes alcanzarán a imaginar, bueno, pues ya, si yo le pago a un trabajador 8,000 pesos al mes, pues que me demande 3 meses de salario, pues significan 8 por 3, 24,000 pesos. Si tiene a lo mejor 4 años conmigo trabajando, pues serían 12 por 4, si no me equivoco, serían 48 días más de salario. Entonces, ya viene a ser una cantidad interesante de dinero que el patrón tendría que pagarle al trabajador. Los salarios vencidos significa, como la mayoría lo sabe, pues que mientras dure el pleito y si el trabajador resulta ganador del pleito laboral, pues además el patrón tendrá que pagarle al trabajador los salarios vencidos, que no es otra cosa que seguirle pagando su salario mientras dure el pleito. Evidentemente esto se hace solo si se gana. La autoridad le dice al patrón, patrón, tienes que pagar la indemnización de 3 meses de salario, patrón, tienes que pagar la prima de antigüedad, patrón, tienes que pagar los salarios vencidos. Y si el pleito duró 3 años, pues podríamos decir que son 3 años de salarios vencidos, con la justa aclaración de que después de las modificaciones a la ley, pues, bueno, es un conteo un poquito complicado, pero prácticamente es que durante el primer año, o si el asunto llega hasta un año, que es muy normal que cualquier asunto laboral al menos se tarde un año, entonces, pues el cálculo se hará sobre 15 meses de salario. Es decir, si llegamos a un año, ya sé que el año tiene 12 meses, bueno, la ley dice, llegaste a un año, vamos a cambiar la cantidad de 12 meses de salario que le debes del mes 13, vamos a empezar a contar 2% de interés recapitalizable sobre esos 15 meses de salario. Entonces, pues ahí va aumentando la cantidad, ya no como antes, que se contaba mes a mes, así se durara 4 o 5 años, sino ya nada más con el tope de 15 meses, más los intereses del 2% recapitalizable. Entonces, eso es lo que va a exigir el trabajador. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en consecuencia, si el trabajador tiene la razón, la autoridad le da la razón en el pleito, pues entonces el patrón tendrá que pagarle al trabajador esa indemnización de 3 meses de salario, esa prima de antigüedad y esos salarios vencidos. Vamos platicando más o menos cómo funciona esto desde una perspectiva muy general. Yo voy a decirlo así, muy sencilla, muy simple, para que alcancemos a tener una idea de qué significa estar en medio de una demanda laboral o estar demandado, mejor dicho, como patrón en una demanda laboral. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que un buen día llega hasta las oficinas, hasta el lugar donde tenemos el negocio, donde el trabajador antes estaba, pues llega ahí una notificación, esa no la estoy poniendo en la diapositiva, pero pues llega una notificación, donde nos dicen que al responsable de la fuente de trabajo ubicada en tal domicilio, pues se debe presentar a una audiencia inicial y que pues se le sugiere que lleve su abogado para que pueda enfrentar dicha audiencia inicial y que pues se identifique y que identifique que es el responsable de la fuente de trabajo, ¿no? Es lo que normalmente va a ocurrir. Hago aquí un paréntesis y algunas personas a veces lo que reciben es un citatorio, pero nada más de la Procuraduría del Trabajo, donde se les invita a pues platicar, aunque también dice ahí conciliar, a conciliar con el trabajador. En ese momento, si les llega un citatorio de la Procuraduría del Trabajo, quiere decir que aún no están demandados. Lo más probable es que el trabajador fue a preguntar y le dijeron, ah, mira, antes de demandar a tu patrón, pues cítalo para ver a qué acuerdo llegamos, ¿no? Entonces, si llega solamente un citatorio que dice Procuraduría del Trabajo, pues ahí no hay ningún problema, no estás demandado. Pero pues la idea es que vayas, porque la ley prevé alguna serie de sanciones si no acudes. Entonces, acudes, escuchas lo que el trabajador te exige y pues tú decidirás si quieres llegar a un acuerdo con él o si no estás de acuerdo. Y lo mismo, si le ofreces algún convenio y el trabajador no acepta, pues entonces seguirá con la audiencia. Cuando se acude a un citatorio de la Procuraduría del Trabajo, que insisto, no es lo que estamos viendo en la pantalla ahorita, pues el patrón puede ir por sí mismo, no necesita llevar a ningún abogado. ¿Por qué? Porque no va a resolverse propiamente una audiencia, todavía no se inicia el proceso laboral porque pues todavía no está demandado. Puede ir sin abogado.
Insisto, solo necesita escuchar lo que le pide el trabajador y decidir si quiere ofrecerle lo que está pidiendo, alguna otra acuerdo o negociación. En dado que no se llegue a nada, pues no pasa absolutamente nada. Sin embargo, si ya me llega una notificación en donde dice que me debo presentar tal día en la Junta de Conciliación número fulano de tal, o primera, segunda, tercera, 16ª, que debería ser 16ª, pero así dicen normalmente 16ª, 16ª, en lugar de 17ª, pero bueno, si dice, preséntese en esa junta, en la mesa fulana de tal, a tal hora, a la audiencia, audiencia de conciliación, demanda y excepciones, entonces eso es lo que lo llamaría yo la audiencia inicial, pues entonces quiere decir que ya estamos demandados. Y ahora, llegados a este punto, pues, ¿qué significa para el patrón? Pues que deberá acudir, porque si no acude, esa audiencia, se llama audiencia de conciliación, demanda y excepciones, lo que va a hacer la autoridad es decirle a las partes, oigan, ya estás demandado, señor patrón, ya demandaste trabajador, les sugiero que concilien. Busquen llegar a algún arreglo para evitarnos todo el procedimiento. Si las partes no quieren llegar a un arreglo, entonces va a decir, pues vamos entonces iniciando ya como tal el proceso. Y el proceso inicia con la demanda. Ya se presentó una demanda y le preguntan al trabajador, ¿todo lo que dice aquí sigues con lo mismo o quieres cambiarle, quieres una modificación, una corrección? Y dependiendo, si se sigue con lo que está ahí, pues entonces en ese mismo momento el patrón deberá contestar la demanda. Y ahí, de la manera normal, pues la contestación de la demanda se hace por escrito y en consecuencia, pues resulta necesario entonces sí acudir acompañado, si eres el patrón, por un abogado. Un abogado que evidentemente ya se enteró previamente del asunto, porque pues normalmente cuando eres notificado como patrón, pues vas y buscas a un abogado y dices, oye, mira, me están demandando, viene esto, ¿qué debo hacer? Y lo que te va a decir, pues acude a la audiencia y busca llegar a un convenio. Eso es lo que normalmente les van a sugerir, es lo mismo que yo sugeriría también, porque hay que tener claro lo siguiente, al trabajador no le costó nada demandar a su patrón. Si va el trabajador a la Procuraduría del Trabajo y dice, quiero demandar a mi patrón porque creo que me despidió injustificadamente y me debe dar la indemnización, la prima de antigüedad, entonces la autoridad le va a dar un abogado gratuito al trabajador. Sin embargo, el patrón pues no va a tener esa oportunidad, tendrá que llevar su propio abogado, lo cual evidentemente significa tener que pagarle al abogado. Ahora, ¿qué opciones se tienen en esa audiencia? Pues como ya lo he estado diciendo y como seguramente ustedes ya lo estarán aterrizando, pues la primera opción es llegar a un convenio, a un acuerdo. Se usa, para bien, para mal, que se le invite al trabajador a que acepte la mitad de lo que está pidiendo, ¿no? Lo que normalmente se computa o se suma ahí, pues es la indemnización y la prima de antigüedad. De manera regular y general, pues no se negocia, vamos a decirlo así, sobre los salarios vencidos, solo sobre la indemnización y la prima de antigüedad y la cantidad del finiquito, pero esa como, digamos, sí o sí le correspondería al trabajador. Pues normalmente lo que se busca es llegar a un arreglo con la cantidad que sume de la prima de antigüedad y la indemnización. Y lo que normalmente, pues todo abogado de patrón ofrece, pues es la mitad, ¿no? Pues, si el trabajador en total pide 40,000, pues le ofrecen 20,000. Si el trabajador acepta, pues entonces se hace un convenio, lo firman las partes, ese convenio puede decir que se va a ir a pagar en tal fecha y pues se debe respetar dicho pago, porque si no, a partir de ahí ya nada más se exige el pago, ya no se va a resolver si el trabajador tiene razón o no, porque ya se llegó un convenio y el patrón decidió entonces, pues, darle X cantidad al trabajador. Normalmente los abogados, pues, les van a sugerir que concilien, que lleguen a un convenio, porque pues allá hay una cantidad cierta sobre la cual se va a resolver el problema y lo contrario que sería continuar con el proceso. ¿Qué significa continuar con el proceso? Bueno, pues que la Junta de Conciliación y Arbitraje determine a través de todas las etapas que lleva el proceso si el trabajador tiene razón, es decir, si sí fue despedido injustificadamente, y en consecuencia, si al patrón le corresponde hacer el pago de lo que exige el trabajador, es decir, hacer el pago de la indemnización y de la prima de antigüedad, o no. Entonces, ese proceso pues puede llevar un año, año y medio, 2, 3 años, dependiendo de muchas circunstancias que implican en gran medida la carga de trabajo de la propia Junta de Conciliación y Arbitraje.
Pues sí, vamos dejando ahí. La propia carga de trabajo de las juntas de conciliación y arbitraje, pues ya nos van a llevar a que el procedimiento pues se lleve un buen rato. Entonces, ¿qué significa una y otra cosa? Si el patrón decide continuar con el proceso, no quiere llegar a un acuerdo con el trabajador, pues entonces pues se enfrenta al riesgo de que pierda el asunto y que deba pagar la indemnización, deba pagar la prima de antigüedad, pero lo más importante, deba pagar los salarios vencidos. Uh-huh. En consecuencia, pues tendrá que pensar si le conviene, como dice el dicho, a un mal arreglo o a un buen pleito. ¿Qué pasa si deciden continuar con el proceso? Bueno, pues el proceso sigue con otras etapas, ofrecimiento de pruebas, desahogo de pruebas, el laudo y finalmente la ejecución del laudo. ¿Qué es eso del laudo? Bueno, pues es como lo que diríamos una sentencia, es decir, la decisión de la autoridad de si el trabajador tiene la razón o no la tiene. Si sí la tiene, pues entonces le toca al pagar lo que le está pidiendo el trabajador, y si no la tiene, pues entonces pues no le toca pagar nada al patrón. No le toca pagar nada al trabajador. Sin embargo, debemos tener muy claro como patrones que el abogado que lleve el asunto, pues va a cobrar. Y bueno, dependiendo del abogado que sea, pues a lo mejor si ustedes tienen una empresa más o menos grande o se han organizado con otros dueños de negocio, pues tal vez estén pagándole una famosa iguala, así le decimos, una iguala a un despacho laboral. ¿Qué significa? Pues de manera similar al contador, ¿no? Pues se le paga una cantidad igual cada mes y el contador tenga o no trabajo, pues cobra la misma. Los negocios, las empresas le pagan al despacho una cantidad igual al mes, cada mes, tengan demandas o no tengan demandas. Y por cada demanda que llegue, pues o mejor dicho, por la cantidad que sea de demandas que lleguen, pues el despacho tendrá que hacer frente e ir a litigar el asunto. Ahora, si no tenemos eso, pues entonces el abogado que contratemos podrá cobrarnos, pues en el esquema al que lleguemos con él en acuerdo, pues normalmente será pues, que a lo mejor les cobre pues también una iguala mensual mientras dure el proceso, lo cual ya les dije, pues podrá llevarse años. Les podrá cobrar a lo mejor un porcentaje del valor del pleito. Ahí depende del abogado, pero normalmente yo, por ejemplo, calcularía el porcentaje en función de cuándo más o menos va a terminar el asunto y lo que valdría en aquel momento, contando los salarios vencidos. Y de ahí, pues más o menos el 20%. Pero a diferencia de un trabajador, si yo defino al trabajador, pues le voy a cobrar el 20% de lo que obtenga, ya sea vía convenio o vía laudo, pero se lo voy a cobrar hasta que pues se lo entreguen al trabajador. Mientras no se lo entreguen, pues no se lo voy a cobrar. Pero el patrón, pues sí, a cobrar por adelantado, pues por el solo hecho de acudir a la Junta de Conciliación, realizar los escritos, etcétera. Entonces, frente eh, a esos dos panoramas, lo que normalmente ocurrirá, pues es que el patrón busque llegar a un convenio e invite al trabajador a llegar a un convenio para que se pueda resolver el tema lo antes posible y no se tenga que arriesgar el patrón a perder en el procedimiento, que de manera normal es más probable que pierda el patrón a que pierda el trabajador. ¿Por qué? Bueno, porque la ley laboral prevé una serie de circunstancias en las que considera que el patrón está en una posición y el trabajador no, que el trabajador está en una posición vulnerable y en consecuencia, digamos que la ley prevé una serie de facilidades y de privilegios que el trabajador pueda salir triunfante del pleito. Quienes ya hayan enfrentado esa circunstancia, pues se darán cuenta que siempre será más fácil para el trabajador que para el patrón. Algunas cuestiones importantes de aclarar. Si el trabajador demanda, ¿no puede trabajar mientras? Eso es falso. Claro que puede trabajar. En cualquier lugar, aunque esté corriendo una laboral, ver con la otra. Entonces, es algo que normalmente también a veces se malentienden los patrones y creen que, pues por el hecho de que el trabajador ya está trabajando en otro lado, pues ya no puede o ya no tiene derecho a demandar al patrón, cosa que, insisto, es incorrecta, sí tiene todo el derecho de hacerlo. Recomendaciones para, no voy a decir para evitar una demanda laboral, porque como tal, pues no hay mucha manera de evitarlo, y ahorita aclaro este punto.
yo diría recomendaciones para disminuir el riesgo y en consecuencia el impacto patrimonial para el negocio por una demanda laboral. Las recomendaciones serían lo primero, aunque no está en ese orden, sería lo primero, formalización. Es decir, tener todo en orden. Y lo vimos la sesión anterior, lo voy a compartir un poquito en la diapositiva a continuación, pero esto, pues afiliar a los trabajadores al IMSS, tener cosas como la norma CO35 en orden, tener el contrato por escrito, la lista de asistencia, nóminas. Ya al menos con estas circunstancias estaremos avanzando bastante y habremos disminuido mucho los riesgos del impacto patrimonial que pudiera significar para nosotros como patrones el enfrentar una demanda laboral. Eso sería lo primero. Lo segundo, cuando los trabajadores renuncien, pues entonces buscar ratificar la renuncia en la Junta de Conciliación, lo cual platicábamos la sesión anterior, es completamente gratis, no necesitan un abogado para eso, puede ir el patrón, un representante del patrón, a la Junta de Conciliación, llevarse al trabajador que ha renunciado y ratificar la renuncia literal en la fila de ratificación de renuncias. Literal, hay una fila para eso nada más y entonces pues habrá que formarse, obtener la ratificación y guardar esa ratificación de la renuncia. ¿Por qué ratificación de renuncias? Porque evidentemente, pues siempre se ha prestado a que los patrones presionen para la renuncia o obliguen a los trabajadores, los forcen a que firmen cartas de renuncia cuando entran a trabajar, en cualquier momento. Entonces, pues previendo esta serie de circunstancias y previendo que el trabajador en la demanda puede decir que se le forzó para esto, pues lo mejor es tener ratificada una renuncia. ¿Por qué? Pues porque eso significa, para efectos, que el trabajador renunció con la autoridad como testigo. Y en consecuencia, pues ya no podrá decir que lo presionaron para que esto ocurriera. Y lo mismo en ratificar los convenios. Habrá ocasiones en que sí se le esté despidiendo al trabajador, pero que el patrón busque pues cumplir con todas sus obligaciones. Y me regreso un poquito para acá. Es decir, pues sí estoy despidiendo a mi trabajador de forma injustificada y pues le voy a pagar lo que le toca, sus 3 meses de salario y su prima de antigüedad, como dice ahí, lo podemos señalar mejor, le pagamos la indemnización y la prima de antigüedad, pero pues si eso representa una cantidad interesante para el patrón, a lo mejor platica con el trabajador y llegan a un acuerdo en el que no le va a pagar la cantidad total, sino una parte, y el trabajador, aunque sabe cuánto le toca en total, pues decide aceptar lo que el patrón le está dando y tenerse por cumplir las obligaciones del patrón. Eso es un convenio. Igual hay que ir a la Junta, formarse en la Junta de Conciliación y Arbitraje y formarse en la fila correspondiente a la ratificación de convenios y bueno, presentar un escrito donde venga ese convenio, ¿no? Al acuerdo al que llegaron el patrón y el trabajador y con eso estaremos del otro lado. Es decir, habremos disminuido bastante los riesgos frente a una posible demanda laboral. Habremos disminuido el riesgo que pudiera significar, del impacto patrimonial que pudiera significar una demanda laboral. Luego, la asesoría previa. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en muchas ocasiones los patrones por un sinfín de circunstancias deciden pues, retirar a un trabajador. Y vamos platicando ahorita solo circunstancias en las que de manera coloquial podríamos decir que el patrón tiene la razón, ¿no? Para eso digo, también otros abogados, aquí lo pongo como un paréntesis, lo que a continuación expresaré, no meramente se refiere a los términos técnico-jurídicos, sino a lo que ocurre en la práctica, ¿no? Que el patrón cachó al trabajador robando y decide despedir. Pues el patrón, en eso que yo platicaba, en eso que acabo de decir, al patrón le parecería muy obvio que tiene la razón y que no hay un despido injustificado. Sin embargo, pues claro que podría ser demandado y claro que podría incluso perder la demanda. Entonces, ¿a qué me refiero con asesoría previa? Pues cuando se dé este escenario, se dé el escenario de que el trabajador se encuentra bebiendo alcohol dentro de la fuente de trabajo, se encuentra peleando, ha destruido la propiedad del negocio, etcétera. Cualquier conducta por la cual el patrón quiera despedir al trabajador. Incluso si dijéramos que el patrón pues decide que el trabajador ya no es competente, no obedece, no hace su trabajo, le cae mal incluso y por eso decide despedirlo, pues lo ideal sería, ante estas circunstancias que pudieran ser justas o injustas, hablar primero con el abogado laboral. En muchas ocasiones el patrón, por la confianza, porque lo tiene a la mano y sobre todo porque ya le paga, pues consulta al contador y el contador podrá hacer la cuenta, como lo dice la propia palabra,
lo que le corresponde al trabajador. Sin embargo, no podrá prever todos los riesgos que esto implique. Entonces, pues muchas veces el patrón, por ahorrarse el pago de una asesoría frente a un abogado laboral, pues decide escuchar lo que le comenta el contador, escuchar lo que le comenta alguien más y despedir como él quiera, como él se le ocurra, al trabajador y eventualmente después va a venir una laboral. Entonces, ¿qué es lo que, de esas recomendaciones, cuál es la más importante? Pues la asesoría previa, porque con esto logramos que se formalice, logramos que el abogado te diga cuándo hay que ratificar convenios o renuncias y cuándo habrá que realizar otra acción mucho más compleja para despedir de forma correcta a un trabajador que está haciendo algo indebido dentro del negocio. Esas serán las recomendaciones principales. Bueno, ya recordamos un poquito las obligaciones patronales y algo muy importante, recuerden que la obligación de esto que estamos viendo, es decir, la obligación de indemnizar al trabajador, la obligación de la prima de antigüedad, surge por el solo hecho de la relación laboral. Lo platicábamos la sesión anterior. El hecho de la relación laboral como tal, pues es solamente que el trabajador pues esté bajo mi subordinación. Si está subordinado a mí, ya hay una relación laboral y entonces el patrón tiene todo el conjunto de obligaciones que la ley le marca, entre las cuales pues son los que estamos platicando en esta sesión. Importante también, otra circunstancia, una pregunta muy común que me hacen cuando llegan a consultarme algún tema laboral, los patrones, y es, oiga, fulano me puede demandar, oiga, si pasó esto, si pasó aquello, ¿me puede demandar el trabajador? La respuesta correcta y simple es, cualquier persona los puede demandar en la vía laboral. Sentido y mucho de verdad. Yo, si paso por frente de su negocio y conozco la dirección de su negocio, puedo poner una demanda, puedo demandarlos y ustedes estarán obligados a acudir a la Junta de Conciliación a enfrentar la demanda. Porque para la demanda, pues el trabajador lo único que necesita comentar al abogado que le va a dar la Procuraduría del Trabajo, pues será en dónde trabaja. Es más, el trabajador ni siquiera está obligado a conocer el nombre de su patrón. Entonces, pues solo debe decir en dónde está la fuente de trabajo, dónde fue a trabajar, cuánto le pagaban, qué pasó, y con eso basta y sobra para elaborar una demanda y que entonces esté demandado el patrón y en consecuencia esté obligado a acudir a la Junta, por lo menos a la primera audiencia, porque en caso de que no lo haga, pues el asunto se llevará, como le decimos los abogados, en rebeldía, es decir, no se presentó a defenderse, pues todas las etapas del procedimiento se van a realizar sin que él se defienda y si pierde, pues perdió. Entonces, lo más importante, como en todo, incluso lo más importante en la medicina, lo más importante en el tema de seguridad, lo más importante en el tema legal, especialmente en el tema legal laboral, es la prevención. Y no hay otra cosa más sencilla, más barata, que acercarse a la asesoría cuando se contratan trabajadores, cuando se decide que se termine la relación laboral con ellos, cuando se va avanzando en la vida del negocio, vale mucho la pena, va a ahorrar muchos dolores de cabeza, va a ahorrar mucho dinero el acercarse a una asesoría laboral previa. También, si tengo un negocio pequeño, no me alcanza para pagar la asesoría de un abogado privado, vale la pena como patrón darse una vuelta a la Procuraduría del Trabajo. En el caso de Jalisco está en el mismo edificio que la Junta de Conciliación, allí en Avenida Palmas número 96, saliendo de la estación del Macrobús del Agua Azul, a un costado del Parque Agua Azul, ahí está la Procuraduría del Trabajo y la Junta de Conciliación. Como patrones podrán ir y pedir esta asesoría, incluso la misma Procuraduría del Trabajo tiene los formatos en internet de los contratos, de la lista de asistencia y de una serie de documentos más que son necesarios para regularizar la relación con nuestros trabajadores. Bueno, llegados a este punto, pues si hay alguna duda, con todo gusto la escuchamos y pues la buscamos resolver. No sé si alguien tiene alguna duda. Vamos dejando unos minutos para que nos las compartan y si las hay, pues para irlas resolviendo. Me parece que no hay dudas. Ninguna duda. Muy bien, pues entonces, si no hay ninguna duda,
Había yo dejado 10 minutos porque normalmente en este tema surgen bastantes, pero si no tenemos ninguna duda, pues hasta aquí llegamos con este tema, no sin antes reiterarles repetitivamente y hasta el cansancio que busquen la asesoría antes de despedir trabajadores, antes de terminar la relación laboral con ellos. Y también desde el momento en que han decidido contratar trabajadores, se acerquen a la asesoría para que puedan realizar todo bien, tener todo formalizado y en consecuencia disminuir los riesgos patrimoniales que significan la irregularidad patronal. Y pues ya les digo, ahí está la opción gratuita de acudir a la propia Procuraduría del Trabajo o si buscan algún abogado de su confianza, pues también les podrán ayudar. Carlos, si me permites, no es una Sí, duda, pero es una aportación porque a mí ya me pasó. sí, Tuve claro. una demanda laboral Sí, y claro. bueno, dos cosas que me salvaron es que la solicitud de empleo llevaba la fecha que coincidía con 2 días después de su contrato. O sea, supongamos que yo la entrevisté el 7 de octubre, su contrato decía 9 o 10 de octubre y su alta en el IMSS 10 de octubre. Entonces, estas tres cosas me salvaron porque luego la gente inventa que tiene más tiempo laborando. Muy importante que con puño y letra llenen su solicitud de empleo. Y también otra cosa que me salvó, sus listas de asistencia semanales firmadas por ella, por esa persona y con huella digital, porque ella trató de decir que todo lo que yo presentaba era falso. Entonces, afortunadamente nos fuimos a ellos al Instituto de Ciencias Forenses a que vieran reconocimiento de firmas y de huellas. Yo a un particular que me costó, pero entonces desde ahí absolutamente todo yo pido en nóminas firma y huellita digital. Nada más, bueno, como aportación. Carlos, pues muchísimas Me parece gracias. muy valiosa esa aportación, Marce. Al contrario, Marce, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me parece que ese comentario es muy importante y refleja cómo incluso cuidando podríamos tener ese problema. Ahora imagínense si no cuidamos esos detalles, como, bueno, ni se diga, o sea, Marce cumplió con tener el contrato, con haber afiliado a su trabajador al IMSS, con las listas de asistencia, como alcanzan a ver, no se requiere invertir mucho en tener el aparatito que registra la huella o demás. Con una lista de asistencia por escrito basta y sobra, donde pongan su huella de tinta, con eso basta y sobra. Pero si no hubiera tenido eso, hubiera tenido muchos más problemas. Pero aún así, y ese es el tema importante, aún así, Marce pues tuvo que invertir en su abogado y en llevar el procedimiento. Y lo ganó. Imagínense si no. Por ahí hay alguien que tiene una duda. Sí, Elías. No sé, Marce. Adelante, Elías. Si Sí, la quieres escribir en el chat, por favor. para, para leerla. Sí. ¿Qué pasa si una trabajadora se hace pasar, una persona se hace pasar por una trabajadora y no lo es? Bueno, primero, pues nada más retomar que trabajadores, cualquiera que esté subordinado, y ya platicamos un poquito de eso en la sesión anterior, pero si a qué te refieres, vamos suponiendo, yo, Carlos Esparza, paso por afuera de tu negocio, Elías, veo que te va muy bien, y pues como conozco cómo funciona esto, decido hacerte la maldad y voy y presento una demanda, ¿no? La realidad es que lo que pasa es que te tendrás tú que presentar a defenderte. Esa es la realidad. Sí, tu abogado podrá resolverlo, podrá demostrar que esa persona no trabaja para ti. Sí se podrá resolver, sin embargo, pues tendrás que pagar a tu abogado hasta que te defienda y tendrás que esperarte a resolver todo el problema. Si de manera normal, además, a los que sí tienes como trabajadores cumples con todas las formalidades normales, como decía Marce, pues hace una solicitud, tienes su contrato firmado por escrito, los has afiliado al IMSS debidamente, tienes lista de asistencia, pues aún todas esas herramientas te van a ayudar mucho más a demostrar que esa persona que quiere hacerse pasar por un trabajador para aprovecharse del sistema de justicia laboral y con eso obtener un beneficio que no le toca, pues tú vas a demostrar que siempre tienes una regularidad con todo lo que la ley te marca
y podrás demostrar que esa persona no trabaja para ti. Pero la realidad es que sí, si alguien presenta la demanda, tú tendrás que presentarte a contestar y eso, salvo que tú conozcas cómo hacerlo, pues va a representar un gasto. Esa es la realidad. Bueno, pues si ya nadie más ¿Alguna tiene... otra duda? Ok, dice que gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a los Eles. participantes. Y pues nada más estar muy atentos porque lamentablemente muchos empleados y a veces no empleados, pues están viendo nada más cómo hacer daño a distintas empresas. Entonces tenemos que estar muy atentos y pues como algún día me dijo a mí la gente de la Junta de Conciliación, tu responsabilidad es defenderte, debes tener todo para ello. Si eres un patrón regular, podrás ganar. Si eres un patrón irregular, sin duda tienes todo para perder. Entonces, pues les deseamos mucha suerte en sus proyectos. Gracias, Carlos, como siempre es un gusto escucharte. Nos llenas de conocimientos y bueno, ahí están los datos de Carlos por si alguien lo necesita. Es un excelente abogado y altamente recomendable que siempre nos apoya aquí en Red Hall y también en Red Incuba y en todas nuestras empresas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos.